Hola, buenas noches, bienvenidos a After Llamas, como siempre puntuales a nuestra cita. Buenas noches, Enar. Muy buenas noches. Esta semana os traemos los mejores reportajes que hemos hecho aquí, en After Llamas. Y nos vamos una semanita de vacaciones, pero volvemos la semana que viene con energías renovadas para ofreceros reportajes tan buenos como estos. El 29 de noviembre de 2013 se convirtió en el Viernes Negro de la Radiotelevisión Valenciana, pero el calvario comenzó mucho antes, con un ERE que suponía el despido de casi 1.200 trabajadores, pero este fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El presidente Alberto Fabra aceptó esta decisión, pero no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. El cierre es innegociable. No podemos asumir lo que es el coste de esa televisión. Presentó una propuesta de ley a través de la cual se hiciera posible la extinción de RTBB. Esta medida fue llevada a las Cortes Valencianas. Pese a la clara disconformidad de la oposición formada por Esquerra Unida, el Partido Socialista Valenciano y Compromís, la propuesta de ley fue aprobada gracias a la presencia mayoritaria del Partido Popular en la Cámara. Ante esta situación, el Comité de Empresa de la cadena presentó un plan de viabilidad que fue desestimado por el presidente de la Generalitat. Bona nit a tots. No sabíem ni com ni quan volien apagar la senyal de la ràdio i la televisió dels valencians, però sembla que ja ha començat esta operació i de nit. En la madrugada del 28 al 29 de noviembre, Fabra ordenó el cierre definitivo e irrevocable del medio audiovisual autonómico. Este acto fue descrito como golpista por la oposición y los trabajadores del ente público. A las 11:30 de la noche, Radio Nou dejó de escucharse en el dial, lo que dio comienzo a la nit més llarga. Minutos después, los empleados de Canal Nou se agolpaban en la puerta de los estudios de Burjasot. La policía les impidió el acceso y poco después llegó Paco Telefunken, quien se negó a apagar la emisión. Ahí a cero y yo no vaya a cero. Estoy demostrando que continúe, ¿no? A las 12:19 de la mañana, los liquidadores ejecutaron el cierre y Canal Nou fundió a negro su imagen. Tras 12 horas de agonía y resistencia, los trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y los ciudadanos valencianos un servicio público fundamental. Nos gustaría resaltar que 4 meses después de este suceso, los empleados de RTBB siguen percibiendo sus sueldos sin poder ejercer su profesión, lo que supone un gasto para la Generalitat Valenciana de 200.000 euros diarios, un sinsentido que deja en evidencia la decisión de Alberto Fabra. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? La vida sense tu. Hoy nos vestimos de luto para recordar el acontecimiento más reciente y fatídico que hace ahora una década marcó la vida de los españoles y en concreto la de los madrileños. Hablamos de los atentados del 11 de marzo del 2004, el segundo más grave de Europa, en el que 191 personas perdieron la vida y cerca de 2.000 resultaron heridas. 4 fueron los trenes de cercanías de Madrid que estallaron aquel día en 10 explosiones casi simultáneas, todas ellas en plena hora punta. En unos primeros momentos de confusión y conmoción generalizada, se barajaron distintas hipótesis que apuntaban a ETA como autor de los hechos. Un segundo informe del CNI, sin embargo, estudiaba la posibilidad de un atentado yihadista por el arma usada y el objetivo, un transporte público. 4 días después, un tercer informe atribuía definitivamente los hechos a un grupo de personas de ideología afín a la yihad internacional. Para recordar lo que sucedió aquel día, hemos querido hacer una reconstrucción de los hechos que tuvieron lugar en los distintos puntos de la red de cercanías. Acabamos de salir de Alcalá de Henares. Estamos haciendo el mismo recorrido que hizo Al Qaeda hace 10 años. Ahora mismo nos dirigimos a Santa Eugenia, donde explotó una bomba. La estación Santa Eugenia fue el tercer objetivo de los terroristas. Hace 10 años, a las 7:38, estallaba una bomba. Como vemos, hoy funciona con normalidad. Sin embargo, aquel día dominaba el horror y la desesperación. Desde la estación de Santa Eugenia se realizó la primera llamada registrada por el 112, que hizo una primera valoración de 15 a 20 fallecidos y activó los dispositivos ordinarios de emergencia. En total, fueron 16 vidas las que se perdieron tan solo en esta estación. Pero esta no fue la única parada afectada cerca del barrio madrileño de Vallecas. La estación del Pozo fue el segundo punto en el que se produjeron detonaciones. Aquí explotaron 2 bombas a las 7:38 de la mañana, siendo una de las estaciones con más víctimas mortales después de Atocha. En esta ocasión, el número de fallecidos ascendió a 67,
Según se acumulaban las llamadas de emergencia, los agentes del 112 dedujeron que se trataba de un atentado y pusieron en marcha los servicios especiales de urgencia, aún sin saber la gravedad de los hechos. Llegamos al final del trayecto, Atocha, donde los terroristas buscaron causar el mayor daño. Aquí estallaron las primeras bombas. A las 7:36 de la mañana, 3 estallaban dentro de la estación y más tarde a las 7:40 otras 3 a 500 metros, cerca de la calle Tellez. En este punto perdieron la vida 64 personas y dentro de la propia estación fueron 34 las que perecieron, siendo la más representativa de lo que ocurrió allí aquel día. En las inmediaciones se instaló en un polideportivo cercano el primer hospital de campaña para atender a los heridos que empezaban a escapar del horror que se había apoderado de los vagones. Desde los primeros minutos de desesperación se articuló todo un dispositivo de rescate y la ayuda ciudadana llegó a ser determinante. Miles de personas cooperaron en las campañas de donación de sangre y numerosos héroes anónimos arriesgaron sus vidas para salvar a las personas atrapadas. Pero lo que ocurrió no se ha quedado anclado en el pasado. En Atocha se construyó un monumento en homenaje con los nombres de todas y cada una de las víctimas y a unos metros, en el Parque del Retiro, el Bosque de los Ausentes, en el que se plantaron 192 árboles, uno por cada recuerdo que desde entonces ocupa un espacio de nuestro Madrid. La primera manifestación oficial y quizás la más impactante fue la del viernes 12 de marzo por las calles madrileñas. Al grito de «No está lloviendo, Madrid está llorando», más de 2 millones de manifestantes juntaron sus fuerzas entre personajes reconocidos, afectados y anónimos. Ciudades de toda España siguieron el ejemplo durante esos días, llegando a ser 11 millones de voces unidas contra el terrorismo. Los entonces niños de todo el país recordaremos los minutos de silencio realizados en los patios de los colegios, en honor a las víctimas. No existía edad ni condición para unirse a la causa, y desde entonces la conciencia antiterrorista ha primado más que nunca en pequeños y mayores. Aún hoy lo recordamos como el suceso que marcó nuestra historia. Muchos echamos la vista atrás cada vez que nos subimos a un tren o pisamos la estación de Atocha, con su ritmo habitual, ajena al caos que se vivió en sus andenes. Y es que desde entonces ningún marzo ha vuelto a ser igual en las entrañas de Madrid. Todos son felicitaciones y buenos deseos para la nueva etapa que vamos a comenzar en el mundo laboral. Estamos preparados para ejercer nuestra profesión y nuestro título universitario lo acredita. Ha llegado la hora de cumplir nuestros sueños. Muy bien, esa ilusión ha durado muy poco y la negatividad va apoderándose de los jóvenes españoles. La idea de encontrar un maravilloso trabajo se ha materializado en un puesto temporal y mal pagado. Una carrera y 2 másters no parecen ser suficientes, por lo que muchos tienen que recurrir a la formación profesional para así poderse abrir un camino. Las cifras hablan por sí solas y el ministro de Educación las apoya considerando esta elección el camino perfecto hacia el empleo. Aproximadamente el 89% de los jóvenes con estudios en una FP de grado superior tiene trabajo, registrando así la tasa de paro más baja con un 7% y un 11% en el caso de los grados medios. Pero existe otro gran número de estudiantes universitarios que no está dispuesto a resignarse al título de FP, sino que quieren trabajar en su ámbito. Algo que resulta una tarea difícil, ya que la tasa de paro de estos jóvenes altamente cualificados es la más alta de toda Europa. Y es que varios estudios demuestran que los universitarios españoles son los que menos cobran y los que peores trabajos tienen de todo el continente. Ya que estamos hablando de datos, más del 40% de los licenciados españoles ocupan puestos no acordes con su categoría profesional, y su sueldo es casi la mitad que el de los demás licenciados europeos. Pero es que ni siquiera estos puestos de trabajo son seguros, ya que según los datos del Eurostat, España se encuentra en cabeza en cuanto a jóvenes trabajando con contratos temporales, a los que en pocas ocasiones se les hace fijos. Por todo ello, y al ver que en España solo encontrarían trabajos mal pagados en el McDonald's, deciden emigrar a otros países. Las estadísticas hablan por sí solas, y conociendo los resultados que arroja el barómetro del RIE, más del 80% de los licenciados españoles estarían dispuestos a marcharse de España en busca de trabajo. Ante todo esto, los empresarios extranjeros se frotan las manos, ya que nuestro ministro de Educación, José Ignacio Wert, declaró que la fuga de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo. Palabras poco razonables, ya que están dichas por el hombre que ha reducido notablemente las becas Erasmus. La conclusión que se saca de todo esto es que si esta es, como dicen los políticos, la generación mejor preparada de la historia de España, ¿por qué muchos de sus miembros son los que peor lo están pasando con la crisis? Se empieza a hablar de una generación perdida, ya que no se hace nada por parar esta fuga de cerebros.
Nos situamos en la capital, donde el 2 de mayo de 1989 nació el tercer canal autonómico de la Comunidad de Madrid y la quinta televisión autonómica española. Con una plantilla inicial de tan solo 28 trabajadores, se fundó nuestro siguiente objetivo. Hablamos de Telemadrid. Las turbulencias llegaron en 1995, cuando Alberto Ruiz Gallardón intentó privatizar la cadena. Sin embargo, la verdadera decadencia comenzó en 2003, con la llegada de Esperanza Aguirre al poder, y con ella la caída de las audiencias y de los ingresos por publicidad, pudiéndose deber a la falta de credibilidad del medio. Su objetivo era la privatización. En el caso de la televisión, la ley audiovisual no se lo permitía, y comenzó a tejer una estrategia empresarial cuanto menos cuestionable. La causa de la agonía de Telemadrid es la mala gestión de los fondos públicos, contribuyendo al desfalco. Uno de los ejemplos más claros es la duplicación del número de directivos y sus sueldos. Cabe añadir los 8 millones de euros gastados en tertulianos, favoreciendo una información sesgada que no tuvo buena acogida en las televisiones madrileñas. Tárrega, Dragó, García y Cerezo fueron algunos de los contribuyentes a la decadencia del medio, ingresando cantidades ingentes de dinero en sus productoras. Uno de los problemas que también arrastra Telemadrid es el síndrome del tráfico de influencias, más conocido como los enchufes. Con todo esto, se ha triplicado el déficit del canal, que tiene a sus espaldas una deuda de 257 millones. No puede Telemadrid mantener 1.200 empleados. Desgraciadamente, tiene que hacer un ERE. La solución más viable para la expresidenta de la comunidad y compañía era ejecutar un ERE con 861 trabajadores despedidos de los 1.200 con los que contaba, quedando aproximadamente 300 personas en la plantilla, siendo directivos más de la mitad. La situación empeoró en 2012, con la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, impidiendo el déficit de las televisiones públicas. El ejecutivo de Ignacio González vincula el ERE a la viabilidad de la empresa pública, contemplando también una disminución de la aportación de la Comunidad de Madrid, con 70 millones de euros para 2014, siendo así la televisión pública más barata de España por habitante. El canal ya se fue a negro en 2008 y desde entonces no han cesado las manifestaciones y las cooperativas de periodistas, técnicos y en general todos los trabajadores afectados directa o indirectamente. El ERE de Telemadrid ha dado un giro al ser declarado improcedente por el Tribunal Supremo, lo que implica una indemnización a los despedidos que no puede afrontar el canal madrileño. Numerosos inmigrantes esperan en diferentes puntos su oportunidad para saltar las fronteras españolas. Hombres, mujeres y niños ven en España la posibilidad de una vida mejor. Algunos saltan las vallas de Ceuta y Melilla, estructuras que rondan de 8 a 12 kilómetros de longitud y con una altura aproximada de 6 metros. Estas barreras físicas fueron levantadas con la intención de dificultar la inmigración ilegal y el contrabando comercial. Algunas ONGs y organismos las han criticado, al igual que los programas de inmigración ilegal de la Unión Europea llamados Frontex y Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el cual ha sido protagonista en los últimos días del escándalo por el trato y las técnicas desproporcionadas llevadas a cabo. Otros deciden embarcarse en una peligrosa travesía a través del estrecho de Gibraltar. Tan solo 14 kilómetros separan Marruecos de la península, una distancia que, a pesar de suponer un riesgo, es recorrida por multitud de inmigrantes soñando con pisar territorio español. Los más afortunados lo conseguirán o serán rescatados, otros morirán y desaparecerán en el mar. Aunque los inmigrantes hayan pisado territorio español, la aventura solo acaba de comenzar. La primera parte de la hazaña solo ha supuesto ser el paso más duro. Ahora, participar en el primer mundo es otro problema que tendrán que esquivar. Unos conseguirán traspasar las fronteras de la Unión Europea, otros aguardarán en centros de internamiento hasta ser deportados a su país de origen. Existen motivos variados como el mal reparto de la riqueza, sistemas políticos corruptos o conflictos bélicos. Por estas razones, inmigrantes de todas partes de África encuentran su válvula de escape en la inmigración hacia nuestras fronteras. La Constitución española no reconoce como derecho fundamental de los extranjeros el derecho de acceder al territorio español, siendo el legislador el único que podrá reconocerlo, condicionándolo al cumplimiento de determinados requisitos. La entrada legal es un presupuesto necesario para que la situación del extranjero sea conforme a la norma y pueda ejercer plenamente todos los derechos que la ley le reconoce. Pero estas últimas semanas otro tipo de inmigración ha abierto la veda, la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta y Melilla. Los inmigrantes que son arrestados son entregados a la Oficina de Implementación de Inmigración y Aduanas y posteriormente a centros de detención.
Una vez allí, esperan a ser atendidos por un juez migratorio, proceso que puede verse demorado varias semanas. Si el proceso se resuelve de forma correcta, el inmigrante es trasladado a un centro de internamiento para extranjeros, paso previo para su deportación. El problema radica en que muchos de ellos en la oficina de implementación mienten sobre su identidad y no dicen cuál es su nacionalidad, y sin un pasaporte u otro archivo válido que los pueda reconocer, ningún país los acepta de vuelta, quedándose en España en situación irregular, internados en centros de estancia temporal. El centro de estancia temporal de Melilla en estos momentos desborda su capacidad. Construido para albergar unos 500 inmigrantes, la ocupación actual supera los 1000. Estos centros son diferentes a los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de estancia temporal les ofrecen servicios básicos, formación y la libre entrada y salida mediante una identificación. Aparte son gestionados por ONGs y trabajadores sociales, que ofrecen ayuda al inmigrante. Para muchos se convierte en su hogar. La ley estipula que la estancia máxima es de 6 meses. Sin embargo, hay inmigrantes que llevan internos más de 6 años y en situación irregular. Los inmigrantes ilegales aún cuentan con las protecciones de la Cuarta Enmienda contra la búsqueda irracional y la confiscación, así como también las protecciones de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Los arrestados deben proveer sus nombres, pero también tienen un derecho a no hablar y a contar con un abogado. Estos derechos se aplican tanto al estar bajo custodia de la policía como de la Oficina de Implementación de Inmigración y Aduanas. Como podemos ver diariamente en la televisión o en la prensa, ni nuestros políticos ni los guardias encargados de prohibir el paso a los inmigrantes se inmutan ante la desesperación de estos por alcanzar la frontera española para intentar conseguir una vida mejor. Los primeros dictan leyes que no les permiten entrar en nuestro país de una manera que ellos consideran ilegal, y los segundos les lanzan pelotas de goma con pistolas y los apuntan con armas de fuego para asustarlos y así evitar que intenten saltar la valla hacia Ceuta y Melilla o que intenten llegar a las costas del sur de Andalucía en patera. Pero, ¿realmente tienen estos inmigrantes la culpa de haber nacido en países tercermundistas y con tan pocas posibilidades para subsistir? ¿Por esta razón no tienen el derecho de intentar lograr un mejor nivel de vida probando suerte en otros países? Ninguna persona tiene la culpa de nacer donde ha nacido, y todo el mundo tiene el derecho de intentar salir adelante, sea en el país que sea, y nadie se lo puede arrebatar. Al parecer, tanto los políticos como los guardias tienen la conciencia plenamente tranquila, aun sabiendo que día a día le quitan la oportunidad de vivir a miles de personas que solo quieren huir de la injusticia para poder salir adelante. Abandonar un cargo político nunca fue tarea fácil. Puede que para algunos fuera un trance doloroso y complicado. Sin embargo, supieron secar sus lágrimas con los magníficos contratos que les eran ofrecidos por parte de empresas privadas. El fenómeno más escandaloso tuvo lugar de la mano de la empresa ferroviaria MZA, cuyo Consejo de Administración estuvo formado por 13 ministros de Hacienda y 9 ministros de Fomento. Algo parecido ocurre en la realidad. En 2012, 48 de los 487 puestos de los consejos de administración del IBEX 35 fueron ocupados por miembros y exmiembros de la administración pública. Uno de los casos más sonados en este tipo de contrataciones, entre comillas, es el referido al expresidente del gobierno, Felipe González, que inició su andadura en la empresa Gas Natural a finales del año 2010. Se le encargó el puesto de asesor independiente, por el que recibió una cantidad aproximada de 125.000 euros anuales. Después de mantenerse apenas 3 años en el cargo, manifestó recientemente que se consideraba demasiado aburrido como para seguir trabajando en ello. Porque quise. Ante todo esto, parece ser que Endesa cogió algo de envidia y decidió incluir entre sus filas, y tan solo un mes después, al bigote más famoso de España, José María Aznar, encargándosele el puesto de asesor externo en Latinoamérica, cargo por el que cobraba un sueldo de unos 200.000 euros anuales. Uno de los fines de la contratación es que el presidente de Endesa, Borja Prado, tuviera un mayor acercamiento al gobierno. Pero no son solo los expresidentes los únicos que después de pasar por la política acaban trabajando en este tipo de empresas, ya que podemos apreciar una gran cantidad de nombres que después de su cómodo cargo político pasan directamente a un puesto aún más sencillo, formando parte de otras empresas del mismo ámbito. Sí, créame que es así. Como la eléctrica Iberdrola, en la que cabe mencionar al exministro de Interior y exsecretario del PP, Ángel Acebes, que empezó a formar parte de la entidad en 2012. Así como Manuel Marín, presidente del Congreso durante la última etapa de Zapatero y expresidente de la Comisión Europea. El Banco Santander no ha querido ser menos y cuenta con los servicios de la exministra de Medio Ambiente en la época de Aznar, Isabel Tocino, además de Abel Matutes, antiguo vicepresidente del Comité Electoral del PP.
Ya que hablamos de bancos, no podríamos olvidarnos del señor Rodrigo Rato, exministro de Economía en 1996, que dirigió el grupo financiero Bankia. Pero el más claro ejemplo se puede apreciar en la ya mencionada Endesa, que ha contado entre sus filas, además de Aznar, con Pedro Solbes, que ocupó el Ministerio de Economía y Cultura durante la etapa de Zapatero. Además de Pío Cabanillas, portavoz de Aznar, siendo actualmente un alto directivo de la empresa desde 2007. Sin olvidarnos del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que tuvo que dejar el puesto que ostentaba desde 2007 para recalar en el gobierno de Rajoy. Una mala elección, sin duda. Pero no todo es llegar y besar el santo. La Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses impide que expresidentes y exministros ocupen cargos en empresas privadas durante los 2 años posteriores a su abandono del cargo, periodo durante el cual cobran el 80% de la retribución. Sin embargo, a la exministra de Economía y Hacienda durante la etapa de gobierno de Zapatero, Elena Salgado, le pareció que era demasiado tiempo y a los 3 meses firmó un contrato con Endesa a través de su filial chilena. Hemos consultado a un experto para conocer los motivos por los que no fue penada por el incumplimiento de la ley. Lo que se trata es de evitar que esos intereses de la empresa privada se trasladen al campo de lo público. Pero debe haber, sobre todo, una capacidad de respuesta política. Y esa capacidad de respuesta política es la que tenemos que exigir y debiéramos haber visto. Y ahí es el propio Partido Socialista Obrero Español quien tenía que haber manifestado esa respuesta política, no admitiendo o no permitiendo esto, o condenando expresamente ese tipo de comportamientos que nos llevan quizás a que estén dentro de ese marco de la legitimidad, en el marco de la legalidad, pero en absoluto en el marco de la legitimidad. Es decir, a mi entender, a mí me parece que es un comportamiento bochornoso en tanto en cuanto no me deja una claridad de visión de alguien que se ha dedicado a temas tan específicamente económicos, que luego tenga ese trato de tanto aprecio por parte de la empresa privada, algunas de ellas afectadas por resoluciones y actuaciones suyas en el campo de la política, y que, aunque no hayan podido ser definidas en una legislación que siempre va a encontrar huecos y siempre va a encontrar escapatorias y nunca vamos a encontrar la legislación perfecta, pero debiéramos haber encontrado, eso sí, la respuesta ética, la respuesta soberbia desde el orden político, en este caso competente de entrada y principalmente al partido político al que ella pertenece, al Partido Socialista, pero en definitiva de toda la comunidad política. Comportamientos de este tipo degradan esa vida política y degradan también la imagen que vamos acumulando del personal que se dedica a la política. Como hemos podido apreciar, la lista de políticos que acaban trabajando en este tipo de empresas es terriblemente larga, y eso sin contar con los numerosos familiares y amigos que se añaden a este trabajo fácil. De todo esto se llega a una conclusión muy clara: mientras los menos necesitados dejan trabajos por aburrimiento, los más necesitados los buscan sin tiempo para aburrirse. Con motivo de la llegada de la Semana Santa, en Afterllamas hemos querido analizar las distintas formas de financiación de la Iglesia Católica en nuestro país, para intentar descubrir qué cantidad de dinero público destinan todos los españoles, creyentes o no creyentes, a sufragar los gastos de esta institución. Durante la celebración de las distintas procesiones y actos públicos que tendrán lugar a lo largo de esta semana, numerosas calles tendrán que ser cortadas, en prejuicio de muchos ciudadanos, y el Estado tendrá que movilizar a las distintas fuerzas de seguridad, que triplicarán su actividad en estos días. Así, por ejemplo, solo en Málaga se prevé un dispositivo de unos 1.500 agentes de policía local y nacional. Esto nos hace plantearnos una pregunta importante. ¿Es la Iglesia realmente autosuficiente o depende del dinero público más de lo que nos gustaría? No cabe duda de que la Iglesia Católica es una de las instituciones que mayor patrimonio artístico, histórico y monetario ha conseguido reunir a lo largo de su historia. Si bien es cierto que las distintas parroquias y diócesis obtienen parte de sus ingresos a través de donaciones voluntarias y limosnas, la intervención del Estado en su financiación es un hecho innegable.
Desde 1988, la Iglesia recibía del Estado una dotación recogida a los presupuestos generales, correspondiente aproximadamente al 0,5% del IRPF de todos aquellos ciudadanos que quisiesen destinar su dinero a tal causa. Sin embargo, a partir de 2008, este porcentaje aumentó hasta el 0,7%, cantidad que va a suponer solo en 2014 unos ingresos de más de 158 millones de euros al año, unos 13 millones mensuales. Aunque el número de españoles que marca la famosa X a favor de la Iglesia en sus declaraciones de la renta ha disminuido considerablemente en los últimos años, estas cifras suponen todavía unos beneficios importantes. Además, a esta cantidad hay que sumarle parte de los impuestos destinados a fines sociales, ya que de todas las ONGs y fundaciones que se benefician del dinero de quienes escogen esta casilla, unas 40 pertenecen también a la Iglesia Católica. Sin embargo, ¿la Iglesia destina realmente estos ingresos a labores humanitarias? Aunque las propias campañas publicitarias afirman que efectivamente estos fondos se destinan a tantos que necesitan tanto, lo cierto es que una gran parte se utiliza para pagar los sueldos y la seguridad social del clero. Pero estas no son las únicas ventajas económicas que obtiene la institución eclesiástica en nuestro país, ya que además se beneficia de numerosas exenciones tributarias. Las desgravaciones fiscales o el estar exenta de pagar el impuesto de sociedades y el IBI, entre otras, supone un gran ahorro para la Iglesia. Las cifras son muy difíciles de calcular, porque los datos al respecto son escasos y se mantienen ocultos. Sin embargo, algunas fuentes hablan de ahorros de más de 750 millones de euros, mientras que otras llegan a hablar de casi 2.500 millones. Donaciones de suelo público, ayudas para el mantenimiento de su patrimonio o incentivos fiscales para eventos puntuales, como la celebración del centenario de Santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar en 2015, pasan también a engrosar la larga lista de ventajas estatales de las que se beneficia la Iglesia. Europa Laica, una organización sin ánimo de lucro que promueve el laicismo, ha llegado a decir que la Iglesia Católica disfruta en nuestro país de un paraíso fiscal y cifra las aportaciones que le hizo el Estado español en 2013, tanto de forma directa como indirecta, en 11.000 millones de euros anuales. Esto supondría que cada español, sea creyente o no, estaría pagando a la institución una media de 260 euros al año. Esta es una de las bases en las que se sustenta frecuentemente la crítica a la Iglesia en nuestro país, ya que muchos afirman que en un Estado declarado confesional todas las religiones deberían autofinanciarse sin la intervención de los fondos públicos. ¿Tiene sentido que en pleno siglo XXI la Iglesia tenga un tanto poder e influencia? ¿Compensa realmente la labor humanitaria que lleva a cabo? ¿O son más beneficiosas otras ONG que no disfrutan de tantos beneficios fiscales? ¿Debería separarse el poder político y económico del religioso? Juzguen ustedes mismos y que Dios les pille confesados. Pues nada, estos han sido todos los reportajes que hemos hecho aquí en After Llamas y la semana que viene volvemos con más y mejores, ¿no, Enar? Claro que sí, además os instamos a que nos sigáis en Twitter, @AfterLlamas, y si os habéis perdido algún que otro programa, ¿dónde lo pueden ver? Pues lo podéis ver en youtube.com/La Plaza en Llamas, ahí están todos los programas de La Plaza en Llamas y de After Llamas. Pues nosotros nos vemos la semana que viene aquí en After Llamas, puntuales como siempre, en Canal 33. Hasta pronto.